Ahora sí, mis hermanos, cualquier pregunta o comentario que puedan tener. Un comentario. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendito Dios que siempre cumple lo que promete y que prometió su espíritu dentro de nosotros, prometió cambiar nuestros corazones de piedra a corazones de carne para ser sensible a su palabra y a la nueva Torá. Como bien dice su libro, que lo felicito. Ajá. Gloria a Dios por tan excelente escritura. Amén. Gracias. Gracias Sí, a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. gloria a Dios. ¿Alguien más? Hermano Benjamín, Verley. Sí, adelante. Dios los bendiga a todos. Yo tengo una preguntita y es con relación a los postreros días que dice Joel. Quisiera preguntar si en los postreros días hace referencia al fin de la ley mosaica, entonces, ¿en qué día estamos viviendo nosotros? ¿Sí? Ok. Podríamos decir que si esos eran los primeros días, los postreros, los finales, entonces nosotros en este tiempo, ¿qué días estamos viviendo? Sería esa mi pregunta inicial. Ok, muy buena pregunta, ¿verdad? Vimos aquí cómo la misma escritura nos decía que en los últimos tiempos de la era mosaica eran esos 40 años, desde el 30 hasta el 70, y vemos como en el año 70, en ese mismo tiempo se destruyó el sistema del antiguo pacto. Y después de eso viene un tiempo que es la era, se le llama la era mesiánica. Hoy estamos viviendo en esa era del Mesías. La era del Mesías no es cuando venga, ni va a empezar esa era del Mesías cuando venga por segunda vez. Ahorita estamos viviendo la era mesiánica. ¿Por qué? Porque cuando leemos el libro de Hechos, capítulo 2, nos dice que Dios resucitó a Jesucristo, lo hizo ascender al cielo y lo sentó a su diestra, y ahí está sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y desde ahí está reinando y sujetando a todos sus enemigos para ponerlos todos debajo de sus pies. El siguiente evento que esperamos es su segunda venida y estamos durante esa época mesiánica. Estamos esperando, sí, la segunda venida de Cristo. Estamos esperando, sí, la resurrección de los muertos. Estamos esperando, sí, el juicio venidero. Pero estamos hablando de que todavía estamos en este periodo. Algunos a este periodo le llaman, no estoy diciendo de que todos le llamen así, pero muchos cristianos le llaman la era mesiánica, o también algunos otros le llaman el milenio espiritual. No porque la palabra 1000 sean 1000 años físicos, sino porque la palabra 1000 significa un tiempo largo, ¿verdad? Indefinido pero largo, en el cual nosotros estamos viviendo y estamos reinando espiritualmente con Cristo, nuestro Rey y Señor. Entonces, no estoy diciendo con eso, no lo vayan a malentender, que en ningún momento vaya a haber una segunda venida. Yo sí creo en la segunda venida de Cristo. También creo que va a haber una resurrección de los muertos y también creo que va a haber un juicio final. Y todo eso no ha acontecido. Estamos en camino a eso y en espera a eso. Pero si nos preguntaran en qué época vivimos, diría yo, vivimos en la era mesiánica, en la era del Mesías, en donde el Mesías ha sido entronizado y hoy está como rey a la diestra de Dios Padre. Y también algunos otros le llaman el milenio espiritual, ¿verdad? Ahora hay otros, yo entiendo que hay otros cristianos que no lo miran así. Hay otros cristianos, fíjense esto, que piensan que todavía no ha llegado la época mesiánica y que la época mesiánica va a llegar hasta que venga Cristo por segunda vez. Hay otros que piensan que Cristo todavía no ha entrado a reinar, que va a empezar a reinar cuando venga por segunda vez. Y no lo ven como un reino espiritual, sino que todo lo ven como un reino terrenal y físico, y que va a empezar a reinar en Jerusalén en aquel entonces cuando venga por segunda vez. Y yo no comparto esa visión, aunque la respeto. Yo sé que hay muchos hermanos que lo ven de esa manera, ¿verdad? Pero me preguntaron en qué aspecto me considero yo o cómo estamos como creyentes, y digo, estamos en la era del Mesías, vivimos en la era del Mesías, en donde el Mesías está poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies,
Y sabemos que esa época va a concluir, como dice el libro de Hebreos, perdón, la epístola de los Corintios, que el último enemigo que pondrá debajo de sus pies y que los sujetará será la muerte misma. Cuando diga sorbida es la muerte con victoria, ¿verdad? Entonces, es el tiempo que yo entiendo en el cual estamos viviendo. No sé si con eso respondí su pregunta, hermano Ferley. Sí, sí, señor, muy claro en ese aspecto. Quisiera preguntar otra cosita, Sí, y es con respecto a, ya digamos, entendiéndolo desde ese punto de vista, con respecto a la segunda venida de Cristo, entonces, ¿qué señales podríamos esperar, digamos, como señales cosmológicas? Como lo menciona, digamos, Mateo 25, que muchas bueno, veces se hace en alusión como a la segunda venida de Cristo, como lo hizo Joel, el sol y la luna y todo ese tipo de cosas. Si sí, podemos yo esperar creo, al final de esas o no. mire, yo creo que eso es un error. Creo que es un error pensar de ese capítulo 24 sobre todo. Hay una tendencia muy fuerte a ver este capítulo 24 cuando dice guerras y rumores de guerras y señales en la luna, en el sol, todo eso. Como se ha entendido todo de una manera futura para nuestros días, bueno, pues la gente, hay mucha gente que anda viendo el cumplimiento de esas señales como cosas para el día de hoy. Mucha gente cuando ve que la aparición de un cometa o la aparición de un meteorito o un terremoto aquí, un terremoto allá o un tsunami aquí o un tsunami allá, piensa que está refiriendo a esas cosas. Pero históricamente hablando, si usted lee comparativamente tres capítulos, que es el capítulo 24 de Mateo, el capítulo 13 de Marcos, pero sobre todo el capítulo 21 de Lucas, que los tres hablan en forma paralela y simultánea del mismo evento, se van a dar cuenta que todas esas señales no eran señales del fin del mundo o del tiempo, sino del fin del sistema del antiguo pacto judío que terminó en el año 70. Por eso todos concluyen con decir, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, está muy claro mencionado ahí, nada más que hay muchas cosas que están mencionadas en forma apocalíptica desde el punto de vista de la profecía y de la forma de hablar judaica en la forma parabólica de hablar, que cuando nosotros no entendemos eso, lo entendemos en forma literal. Y pensamos, como cuando, por ejemplo, leímos hace un rato, de que el sol se volverá oscuro como un saco de silicio y luego la luna se tornará en sangre. Andan buscando señales en el cielo físicas el día de hoy de que eso va a acontecer. Pero yo no buscaría ese tipo de señales. O sea, mi fe no está en estar pendiente en ese tipo de señales físicas. Mi fe está en Cristo. Y realmente pasen o no señales, eso es totalmente secundario. Porque si yo estoy en Cristo Jesús y nada me va a mover de allá, mi, mi lema de, mi lema de vida no es, fíjense cuáles son las señales que están por venir todavía para ver cuándo Cristo va a venir. Esa es pura especulación y conjetura. Lo que no tiene especulación y conjetura es como dice el apóstol Pablo, porque en él somos más que vencedores. Porque yo sé que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir me podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y luego el apóstol Juan dice, ¿quién es el que ha vencido sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ese es el que ha vencido. Y esa es la fe victoriosa. Entonces, si yo tengo esa fe, no importa qué es lo que venga en el futuro. No estoy diciendo que no sea importante, pero yo sé que el Señor me va a cuidar y me va a estar conmigo y yo con Él. Y de esa manera no hay nada que se pueda interponer entre Él y yo. ¿Se me doy a entender allá, hermano Farley? Amén, sí, sí, señor. Entiendo muy bien. Ahora, quiero Pero bueno, me decirles tocaría que estudiar un poco más lo de Mateo sí, ahora, como 24. no es el tema, nada más no puedo tocar Sí, mucho de eso, ¿verdad? Pero
Les aconsejo que no fallen la próxima semana, el próximo sábado. Vamos a tener la clase con el hermano Amós Hidalgo Acosta y él va a entrar a tocar un poco de eso, ¿ok? Porque las últimas 3 clases que tiene van a hablar de la parte escatológica, no de nuestros días, sino de la parte escatológica del fin del antiguo pacto, y eso nos va a aclarar muchas cosas, ¿ok? Así que les aconsejo que no fallen en las clases que vienen. Faltan 3 clases y son muy importantes. Sí, hermano Luis. Bueno, sí, gracias por entre más o menos al final, pero sí pude escuchar algo y tal vez como salirme del tema en relación a lo que comentó ahorita, ¿no, hermano? En el reino mesiánico, el reinado milenial y digo, no sé, yo creo de esta forma que, como dice en Isaías 2, del 1 al 4, que vendrán los últimos días y se establecerá en un monte su reino. Después Daniel 2:31, donde habla acerca de la estatua y va creando los reinos y da la profecía que vendrá en el reino de los romanos y se establecerá su reino milenial. Esa es mi duda. Si, digamos, el reino milenial se establece ya en el tiempo de Jesús y es el reino de Jesús, con el reino, con el gobierno de Jesús, y eso lo voy entendiendo, como dice, que se da a Jesús, que está a la diestra del Padre, pero ya está reinando. Y pienso que mucha gente está esperando un reino milenial donde ahorita dicen no está reinando. Está ahí, pero no está reinando. Pero yo lo que voy es que en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista dice, el reino está cerca. Jesús les dice, el reino ya viene. José de Arimatea les dice, yo no voy a morir hasta no ver el reino de Jesús, pero Jesús ya había muerto. Y en Pentecostés 2, digo, esa es mi pregunta, si en Pentecostés, en Hechos 2:36, es donde nace ya establecido en la tierra el reino milenial de Jesús, a través de la predicación de Pedro, del bautismo para perdón de pecados, y son agregados a la iglesia de Dios, los nuevos, de 5,000 personas, si es ahí donde ya nace el reino milenial de Jesús, o estoy mal en ese tiempo. Pues es una forma, gracias por el comentario y la pregunta. Sería una forma práctica de hablar de ello. Sabemos que Jesucristo resucitó. El inicio del capítulo 1 del libro de Hechos nos va dando algunas pautas respecto al tiempo que todavía pasó Jesucristo después de haber resucitado en la tierra. Dice que durante ese tiempo se pasó hablando con sus discípulos, les dio mandamientos y al mismo tiempo también dice que les empezó a explicar un poco sobre el reino de Dios. Yo creo que la parte difícil para muchos de los apóstoles era la misma parte que nos corresponde a nosotros el día de hoy. Ellos esperaban como nación un reino físico, y el reino que Jesús trajo no fue un reino físico, trajo un reino espiritual. Entonces, cuando el reino espiritual empieza a entrar en vigor, o cuando ya estaba para entrar en vigor, Jesús les dice a sus discípulos, y no se vayan de aquí, quédense aquí en Jerusalén y esperen la investidura del Espíritu Santo, para que después puedan salir a cumplir la gran comisión que les he dado. O sea, esa misma investidura del Espíritu Santo los iba a capacitar para salir a predicar el Evangelio a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Y ese predicar el reino a todas las naciones, ¿qué es eso sino decirle a todos los pueblos y a todas las naciones? Nuestro Mesías ya llegó. Nuestro Mesías ya murió, resucitó, está ahora entronizado a la diestra del Padre y como rey ya empezó a reinar. Y nuestro trabajo es proclamar su reino sobre toda la tierra hasta que Él venga por segunda vez. Entonces, cuando Él venga por segunda vez, estamos esperando que traiga todas las cosas a una consumación, a una plenitud total. Pero el hecho de que la plenitud total no haya llegado hasta un punto y ambiente físico no quiere decir que no se haya iniciado con su ascensión al cielo, que no se haya iniciado su reinado espiritual. Es en ese reinado espiritual en el que estamos, ¿verdad? Ahora, el que lo ve todo, y sí, concuerdo con decir que con la llegada del Espíritu Santo empezó en una forma práctica
ya el reinado de Cristo, ¿verdad? A través de su Santo Espíritu en la vida de nosotros. De hecho, el capítulo 1, no sé si alguien tenga ya su Biblia, pero si tienen el capítulo 1 vamos a ver aquí, se los voy a mostrar. Para que luego no digan que no cité Biblia, ¿ok? Aunque hicimos eso todo el tiempo en la diapositiva, pero aquí en Colosenses, si me acompañan, versículo 13, ¿cómo dice? 1:13 de Colosenses. ¿Lo leo? Sí, por favor, Bueno, tengo Reina Valera contemporánea, dice, no importa. y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ok, entonces ese pasaje nos está diciendo dos cosas, que nos ha trasladado tiempo pasado y aún ya en el siglo primero cuando el apóstol Pablo está escribiendo, está diciendo que aún a él y a sus contemporáneos ya los había trasladado al reino de su amado Hijo. Eso implica dos cosas, que ya ocurrió y que el reino para que pueda ser trasladado allá tiene que estar en vigor y el rey tiene que estar reinando ya. ¿Sí nos damos cuenta de eso? Sí, Ok, otro pasaje, para que no digan que nada más fue uno. Ok, aquí está otro. Apocalipsis, capítulo 1. Ahorita se los doy. Ok. 1:9, ¿cómo dice? dice, yo Juan, soy hermano de Jesús, de, yo Juan soy hermano de ustedes y participo con ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, Hasta por allá, causa de hasta las allá. No hace palabras. falta leer más, hasta allá Sí, nada más. sí, Yo, Juan, hermano de ustedes. ¿Y qué más dice? participo con Ajá. ustedes en las tribulaciones en el reino. En las tribulaciones, primero, en el reino, segundo, y en la paciencia de Jesucristo, tercero. Pero dice que ya en ese tiempo estaba participando en el reino. ¿Verdad? Entonces no podemos decir que todavía Jesucristo no ha empezado a reinar, cuando la palabra nos dice diferente. Eso lo digo con todo respeto para mis hermanos que piensan así, ¿verdad? Porque como digo, hay algunos que piensan que Cristo no está reinando y que está en espera hasta que llegue el momento cuando venga por segunda vez y empiece a reinar físicamente desde Jerusalén, ¿verdad? Yo no contradigo que Jesucristo puede ir a Jerusalén, lo que estoy diciendo es que la Biblia no nos dice que es hasta que venga por segunda vez que va a empezar a reinar, porque vemos lo contrario, ¿verdad? Desde Y dónde lo perdón, haga él, desde dónde lo haga él, eso es secundario, pero la palabra nos dice que lo está haciendo desde el cielo, desde que está sentado a la diestra del Padre. ¿se le puede considerar una interpretación amileniarista esto? Se le puede considerar amilenialista, pero no es única de los amilenialistas. Okay. Hay postmilenialistas que creen de esa manera, ¿verdad? Y otros que no se consideran ni de una ni de otra, pero lo ven de esa misma manera, ¿verdad? Ok, gracias, hermano. Claro que sí. Ahora sí, hermana Yoli. Sí, bendiciones nuevamente. Y quería comentar, bueno, la cosa de la escatología es bien apasionante e interesante, ¿no? Y ese es uno, yo digo que uno de los llamados fuertes que el Señor me hizo. Y me gustaría ir a Hechos 1:7, 1:7, y dice, y les dijo, porque ellos querían saber cuándo restauraría el reino a Israel, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones,
que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, que es la misma palabra en griego, si no me equivoco, y me corrige si no es así, mártires, ¿verdad? Así es. Y seréis mártires o testigos, que es la traducción al español, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, entendiendo tierra, la tierra habitada, que era propiamente el reino, perdón, el imperio romano y los pontos y todo lo demás que estaba así por las afueritas, que de hecho en el Pentecostés menciona, como usted mismo lo dijo, ¿no? Muchísimo, y no quiere decir que por no haber mencionado a cada uno de los pueblos no se estaba cumpliendo ya la profecía de que el Señor estaba trayendo a sí mismo todos los que estaban dispersos, porque lo dice, y todas las naciones debajo del cielo. Y aprendí a través de este llamado que el Señor me hizo, que ese lenguaje de símbolos, que las nubes, el sol se oscureció, y es un lenguaje de juicio, y como usted bien lo ha explicado, y tenía que ver con el pueblo del pacto, el pueblo de Israel de sangre. Y, y yo estoy de acuerdo con usted que en el momento que reciben el Espíritu Santo hay un tiempo, como quien dice, una gracia que inmediatamente no termina el viejo pacto, sino que empieza como uno de los libros, si no me equivoco, es Hebreo, que habla y compara a la esclava con la esposa, o la concubina, la esclava, que sería Agar, con la esposa, que sería Sara, pero también los hijos, el hijo de la esclava y el hijo de la libre. Y pude entender que en esos 40 años, que son los mismos 40, perdón, sí, 40 años, los mismos 40 años que Moisés estuvo en el desierto, donde también el pueblo estaba siendo probado para ver quiénes en realidad iban a entrar a esa tierra prometida. Igual esa tierra habitada estaba bajo ese tiempo de gracia, donde la libre y la esclava estaban caminando juntas hasta el tiempo que llegara a ser despedida la esclava, que era el viejo pacto, para entonces quedarse el hijo de la libre, que somos todos los redimidos en Cristo Jesús. Que Amén. solo quería comentar eso. Gracias, hermana. Amén. Sí, hermano Ferley. Hermano Benjamín, tengo otra duda. Serían, bueno, dos. A ver, no sé. Y es con relación al tema de la clase de la ley del Espíritu. Les Ajá. decía que recibimos la nueva Torah, ¿no? Por el Espíritu Santo. Pero esto, ¿en qué medida puede, digamos, aplicarse en la vida de cada persona? Como es algo subjetivo, cuando hablamos del Espíritu se vuelve algo subjetivo en la vida de Casi cada no le persona. oigo, hermano. Regáleme un segundito, tengo que Sí, aquí ahora hacer sí. una atención Ya, y ya ya está participo. mejor. Sí, cómo no. Como dice que estamos en la ley del Espíritu, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿cómo puede aplicarse eso en la vida del creyente día a día? Pues como es algo subjetivo, ¿no? Que cada persona puede decir, no, a mí me dijo el Espíritu o me dice el Espíritu, que he escuchado mucha gente hablar de esa manera. ¿Cómo Sí. no, cómo poder poner como una barrera para estar dentro de lo permitido, digamos, por Dios, o cómo se manejaría esa situación para no Ok. pasarse solamente en lo subjetivo y basar una vida cristiana en ese sentido? Muy buena pregunta. Ok, la respuesta es la siguiente. Cuando estaba yo dando la explicación, yo di muy claramente la indicación de que el Espíritu Santo es la versión subjetiva de la ley de Cristo. Subjetiva quiere decir lo que uno experimenta emocionalmente día a día, porque el Espíritu Santo vive en el corazón y es emocionalmente como vamos en las emociones y en las experiencias de día a día en la vida conforme vamos aprendiendo del Espíritu que nos habla nuestra conciencia. Pero hay una versión objetiva de la ley de Cristo, que es la que hace que la versión subjetiva se compare con esa versión objetiva, y la versión subjetiva no puede ir más allá de esa versión objetiva. Y por eso fue dada objetivamente,
para que las dos caminen mano a mano, vayan de la mano y ninguna no solamente sobrepase a la otra, sino que ninguna contradiga a la otra. Y la versión objetiva de la ley de Cristo, objetiva, se encuentra en forma resumida en Primera Epístola de Juan, capítulo 3, versículo 23. Si me hace el favor de leer ahí. Dame un segundito, lo busco acá. Juan, ¿qué, mi hermano? Primera de Juan 3, 23. Tres 23. Dice, y este es su mandamiento. Y Sí, este está es su bien. mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y Ok, el que guarda hasta sus ahí. mandamientos Hasta ahí es permanece en Dios. suficiente. Ajá. Todo lo demás es fantástico que lo lea cuando tenga un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero este pasaje nos está diciendo cuál es en forma objetiva los dos mandamientos básicos de la ley de Cristo. Dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creer en el nombre no es creer en cómo se llama. Creer en el nombre significa creer en la persona, aceptarlo a Él como su persona, su obra, su autoridad, es lo que significa. Y luego dice amarnos unos a otros tal y como Él lo ha mandado, ¿verdad? Entonces estamos hablando del el amor al prójimo es el segundo mandamiento y el primer mandamiento es el amar a Dios. Ahora, aquí amar a Dios es traducido como creer en Jesús. ¿Cómo amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? Pues creyendo en Jesucristo de esa manera. Cuando creemos en Jesús con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, estamos amando al Padre. Porque así dice la Escritura, ¿verdad? El mismo Evangelio dice, el que recibe al Hijo recibe al Padre que lo envió. Pero el que no recibe al Hijo tal y como el Padre quiere que sea, que debe ser recibido, entonces no está recibiendo ni al Hijo ni al Padre. Eso es una cosa objetiva. Y luego en la forma objetiva de cómo entender y amar al prójimo o amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó, bueno, para eso tenemos que leer todas las epístolas del Nuevo Testamento, en donde todas las epístolas nos explican cómo vivir eso día a día, perdonándonos unos a otros, tolerándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, orando unos por otros, confesando nuestros pecados unos a otros, en fin, todos los mandamientos y todas las recomendaciones que recibimos de la palabra a través de las epístolas nos explican esos mandamientos en forma práctica. Y de esos hay muchos en las epístolas. ¿Sí me di a entender, hermano Fairley? Sí, señor, sí, sí. Muy bien. Esto no tiene nada que ver con, escucha, esto no tiene nada que ver con Dios me dijo y ahora yo les estoy trayendo una nueva revelación que no está en la Biblia y que esto es una revelación fresca, que si usted quiere vivir por lo que la Biblia dice, eso es anticuado, pero esa es una nueva palabra porque yo soy ungido y después de que yo le revele la palabra, pues haga pacto conmigo y traiga su ofrenda. No tiene nada que ver con eso, ¿ok? Hermano Benjamín, podríamos decir también que de la parte Aquí no somos objetiva, neopentecostales, ¿ok? podríamos decir que de la parte objetiva, podríamos hablar también de la escritura del nuevo pacto, Así como, es. como completa escritura. Sí, la parte objetiva es toda la parte normativa, normativa significa que está dada en forma de mandamientos para nuestra vida en cualquier escritura del nuevo pacto que pertenezca a la vida del nuevo pacto. Ok, ok. Eso es lo objetivo, porque hay ocasiones, un ejemplo, en donde si yo leo el Evangelio y en donde Jesucristo le dice a una persona que fue limpiada de lepra, ve y preséntate al sacerdote y ofrece la ofrenda que Moisés indica
después de que ha sido limpiado, pues eso no significa que eso es para nosotros. Si lo entendemos, ¿no? Pero Sí, todo sí, aquello, porque ajá, eso pero lo era la ley. todo aquello que tiene que ver con la ley de Cristo para el nuevo pacto, que sí Jesús da indicaciones, sobre todo en el Sermón del Monte y en otros lugares, obviamente, pero ese es un ejemplo, nada más por mencionar un ejemplo. Podemos encontrar los mandamientos de Cristo directamente dados a su pueblo. Esa es su ley. Esos mandamientos son los de él. Ahora que los judaizantes no los quieren ver porque ellos piensan de que para que sea una ley tienen que ser dados en una lista, como en el antiguo pacto. Bueno, entonces eso sería totalmente obsoleto porque precisamente la Biblia dice, no haré un pacto como el que hice con sus padres al sacarlos de la tierra de Egipto. Lo que está diciendo que su pacto será diferente y hasta la ley es diferente. Está dada en forma diferente. Sin embargo, hay una similitud para que nos demos cuenta de que se trata de una nueva ley, de que así como la ley del monte Sinaí fue dada en un monte, también la nueva ley de Cristo, desde un ejemplo a manera de símbolo y cumplimiento, es dado también desde el sermón del monte. Si ya se fijaron, ¿no? Fue dada también desde un monte. Y aún el sello mismo del nuevo pacto, en cuanto a su ley, también fue dada en un monte, del monte Calvario, ¿verdad? Algo nos está queriendo dar a entender el Señor con todos esos montes, ¿no? Sí, hermana Angélica, ahora sí. Pero perdón, primero la hermana Poli, que ella levantó la mano primero. Sí, buenos días, hermanos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Profesor, yo solo un comentario. Quería decir que cuando la Biblia habla de Juan el Bautista, que él decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, precisamente cuando se dio el cumplimiento que Jesús resucitó y fue derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones, es para mí, yo pienso que es esa transformación que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pero cada día a través de la lectura de la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces somos transformados. Y entonces de esa manera es que el reino de los cielos ha llegado a nuestras vidas como lo predicaba Juan el Bautista y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Era un comentario, profesor. Gracias. Y si se fijan el nuevo logo que pusimos, ¿no? El nuevo logo Sí, sí, tiene sí, una me gusta Biblia, muchísimo. Ajá, tiene muy una lindo. Biblia y tiene una paloma, ¿verdad? Entonces, eso significa que la base de todo lo que hacemos es la escritura y en la parte subjetiva es el Espíritu Santo representado por la paloma, ¿verdad? Amén, amén. Muchas Van gracias. mano a mano. Ni es solo espíritu sin escritura, ni tampoco es nada más es solo escritura sin el espíritu. Vamos de la mano las dos cosas y una no contradice a la otra. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu es el que inspiró la escritura. ¿Sí, hermana Angélica? Sí, en Mateo 3:10, 3:11 dice, bueno, Juan el Bautista, cuando dice, uno más poderoso que yo os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Si puede explicar un poquito qué significa el fuego, más que nada, porque hay bastante confusión en el mundo pentecostal con lo que es Sí. el fuego. Muy bien. Y es muy interesante ese pasaje. Como digo, el hermano Amos va a estar hablando de eso la próxima semana, pero en forma rápida, cuando dice que bautizarán Espíritu Santo y fuego, está hablando de dos eventos diferentes. Así como en el libro de Joel vimos que hay dos eventos diferentes, ¿verdad? Primero el derramamiento del Espíritu Santo y luego el día grande y glorioso de Jehová. ¿Sí se dan cuenta de esos dos eventos? Entonces, de la misma manera habla Juan el Bautista y dice, ah, Él vendrá y Él los bautizará con el Espíritu Santo. Eso es lo que vemos el cumplimiento en el aposento alto. Los bautizan con el Espíritu Santo. Pero hablando de todo, porque está hablando de todo el pueblo, ¿verdad? Entonces dice que los va a bautizar con fuego. Y ese bautismo de fuego no es una referencia al Espíritu Santo,
del aposento alto. Ese bautismo de fuego es un bautismo de juicio, en donde el pueblo de Israel va a pasar otra vez por ese día grande y terrible. Nada más que aquí está representado por el fuego, porque como en otras parábolas que tenemos en los evangelios, como por ejemplo la que dice que matan a su hijo, que el Señor manda a su hijo pensando que lo iban a respetar, dice, lo matan y luego dice, ¿qué hará con aquellos siervos? Pues mandará, dice, a sus representantes y les quemará la ciudad, dice. Se la quemarán con fuego, dando a entender de que ese fuego iba a ser el día del juicio para el pueblo de Israel. No el día del juicio final, el día del juicio para el pueblo de Israel en el año 70. Habla de dos cosas diferentes. Y el fuego que menciona ahí no es el fuego del Espíritu Santo. Gracias. Uh-huh. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta final? ¿Qué les parece el Hermano verdadero Benjamín, ¿Qué les parece el verdadero ah, Pentecostés? Uh-huh. bien, Sí, bien, hermano muy Ferley. bueno, hermoso, hermoso esa escritura, poder ver el cumplimiento, ¿no? Del verdadero Pentecostés. Yo quisiera preguntar una cosita, y esto me imagino que los judaizantes pues hacen hincapié cuando el pueblo de Moisés recibió la Torá en el capítulo 20 de Éxodo. Uh-huh. En el capítulo 19 dice que si ellos obedecen y cumplen el pacto, serían un pueblo especial, ¿cierto? Su pueblo especial y un Uh-huh. sacerdocio especial para Dios. Cuando vamos al nuevo pacto, encontramos las mismas palabras en Primera de Pedro, creo que es, capítulo 3, Ajá, donde Pedro se le aplica a la iglesia, ¿cierto? A los creyentes. Entonces, así es. ¿cómo podemos hacer esa correlación si en Éxodo Dios le dice eso específicamente al pueblo de Israel, como la ley se la dio específicamente a ellos? Y ahora, ¿cómo nosotros podemos decir que nosotros, si es para nosotros esa aplicación como iglesia? ¿O cómo podríamos entender esos dos pasajes? Bueno, el primero, debemos estar conscientes de que cuando el pacto se hace en el capítulo, eso se lo dice en el capítulo 19 al pueblo de Israel. Lo leímos hace un rato. Ese pasaje da a entender que es un pasaje condicional. Si ustedes escuchan mi voz y si ustedes ponen por obra mi pacto, dice el capítulo, entonces es un enunciado de causa y efecto, con una condición, si ustedes. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, antes que nada, la fraseología de lo que Dios les está diciendo al pueblo de Israel. Eso da a entender de que si ellos no cumplían, entonces el estatus que se les garantizaba a través de esa bendición también podía ser quitado. Entonces, ustedes serán mi reino de sacerdotes, dice. Ahora, Dios quería que el pueblo de Israel fuera un reino de sacerdotes, ¿verdad? Pero tristemente no fue así, ¿verdad? Sí fueron sacerdotes, pero no fueron sacerdotes para Yahvé, sino para Baal, ¿verdad? Porque siempre se fueron tras la idolatría. Si se dan cuenta cuando leen los libros mismos del Antiguo Testamento, como el pueblo de Israel no fue fiel a la Torá que recibieron, a la ley que recibieron, a la instrucción, a la enseñanza. Aunque Dios les mandó profetas muchísimas veces para que regresaran al camino y no hicieron caso. Finalmente parece como que el pueblo del sur, el pueblo de Judá va a hacer caso, y cuando leemos la profecía luego y dice, Judá resultó peor que la infiel del norte, Samaria, dice. Resultó ser más todavía prostituta y ramera que la primera, que su hermana. Entonces, porque fingió como que regresaba a mí, dice, pero no regresó de corazón. Así que Dios mandó el castigo a cada cosa, ¿no? Ahora, Dios es misericordioso y los trae de vuelta después del exilio. Y después del exilio todavía sigue trabajando con ellos porque todavía no era el tiempo de la llegada del Mesías, hasta la llegada del Mesías. Pero nosotros vemos cómo es que
a través de las parábolas que tenemos en la escritura, como la que les cité hace un rato. Hay otra que dice, y yo tomaré el reino de ustedes y se lo daré a otra gente que haga frutos de él. Entonces, esa otra gente es la iglesia del día de hoy. Ahora, es incorrecto decir que es la iglesia gentil. La iglesia no es gentil, nunca ha sido identificada de esa manera. De hecho, la iglesia con la cual empezó el pueblo de Dios ya en el nuevo pacto era totalmente judía. Entonces, no es que estamos transfiriendo el reino de Dios de un pueblo israelita a un pueblo gentil. Eso sí es teología de reemplazo. Pero nosotros no enseñamos teología de reemplazo. Nosotros enseñamos, porque la Biblia enseña, de que fue quitado de un pueblo israelita incrédulo y se le entregó a otro pueblo israelita creyente. Y en ese pueblo israelita creyente, entonces los gentiles fueron injertados. Entonces la promesa siempre ha sido para el pueblo de Israel, para el que de verdad cumple con los mandamientos. El problema está en que nosotros vemos el cumplimiento de los mandamientos de una manera personal, o al menos así los entiende el pueblo de Israel incrédulo y aún los judaizantes. Pero realmente el apóstol Pablo, quiero que ustedes vean este pasaje y quiero que lo mediten despacio en su casa, que le den 3, 4, 5 vueltas, que lo sueñen en la noche y que lo mediten profundamente. Filipenses, capítulo 3. ¿Quién fue el que me hizo el comentario? ¿El hermano Ferley? ¿El hermano Ferley? Sí, señor, sí. Ok, si me acompaña ya, capítulo 3 de Filipenses, versículo 1 al 3. Nada más eso, ¿cómo dice? Listo, hermano. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y a vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esos son Porque los nosotros, judaizantes. Esos son los judaizantes. sí, Ahora, ujú, fíjense, y por judaizantes ahí, en el tiempo original, sí eran personas de trasfondo judío que querían judaizar a los gentiles. No como los de ahora, que son de trasfondo gentil, queriendo judaizar a otros gentiles. Que eso ya es ajá, el ridículo. Eso es un ridículo, ¿verdad? Pero el versículo sí, 3, fíjese cómo dice. Es el que quiero que le pongan dice, atención. porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Son 3 cosas que identifican a la verdadera circuncisión, dice. Y no la verdadera circuncisión en la carne, sino la verdadera circuncisión del corazón. Dice que la verdadera circuncisión tiene 3 cosas que la identifican. La primera es los que en espíritu servimos a Dios. No dice que en las obras, dice en el espíritu. Segundo, nos gloriamos en Cristo Jesús. No nos gloriamos ni en la Torá ni en lo que hacemos, sino en Cristo. Y tercero, no teniendo confianza en la carne, no dependiendo de nuestros esfuerzos humanos. Creo que es muy claro, ¿no? La verdadera circuncisión. Entonces, debido a eso, a que hemos sido injertados en el verdadero Israel, es que entonces con toda propiedad aplica que el apóstol Pedro diga que nosotros somos nación santa, pueblo escogido, para que vengamos a ser parte de ese ministerio original que se le entregó al pueblo de Israel, del cual nosotros hemos sido hechos partícipes. Pero no está hablando de un Israel físico, está hablando del Israel en el espíritu, creyente. Ese es el gran problema, que el énfasis muchas veces cuando leemos, cuando vemos que dice Israel, se lo damos al Israel en la carne, cuando en realidad el Israel que el apóstol Pablo se refiere
del que nosotros hemos venido a ser parte y del cual Él quiere que todos sean partes del Israel en el Espíritu. Los que somos Hermano herederos Benjamín, de la entonces, promesa. ¿Sí? qué postura podríamos tener con relación al Israel étnico, el que está ahorita ya en el Medio Oriente, no creyente? Pues sabemos que debe ser llamados al arrepentimiento, ¿no? Pero con relación a Dios, ¿cómo podemos verlos a ellos? ¿Aún hay promesa de restauración o cómo podría ser esa parte ahí? Bueno, estamos entrando en otro tema que no es necesariamente el Pentecostés, ¿verdad? Y con mucho gusto yo le puedo responder en la próxima clase que venga, porque sí vamos a tocar ese tema y con toda propiedad podemos abundar en eso, ¿verdad? Pero entonces ya esa pregunta sí nos estamos yendo a lo que es la pura escatología, a todo lo que es el pueblo de Israel yo no tengo problema en tocar el tema, pero creo que no es para el día de hoy, ¿verdad? Como les dije, ¿verdad? Les agradezco su interés, pero si no nos vamos a extender demasiado y vamos a meternos a un tema que no fue en el que nos enfocamos originalmente el día de hoy. Pero hermano Ferley, con todo gusto, si quiere, podemos platicar entre semana, fuera de clase, sobre el tema con amplitud. Ok, perfecto. Gracias. Usted tiene mi contacto de WhatsApp, así que aprovechémoslo, Sí, ¿verdad? señor. Bueno, bueno. Sí, hermana Yoli, adelante. Gracias. Bueno, precisamente corrió bastante desde que iba a hacer la pregunta, pero usted estaba hablando del cumplimiento. Entonces, en cuanto a ahí, pues los que no creen en Jesús y los mismos judaizantes siguen insistiendo en que las promesas que Dios le dio al pueblo no se han cumplido. Mas, sin embargo, el mismo libro de Josué dice que todas las promesas que Dios había hecho al pueblo se habían cumplido, pero más sin embargo, supongamos que en los profetas también hay algo futuro que se veía, pero yo he entendido que el único judío étnico que viene a darle cumplimiento no solamente a las promesas, ya sea del Génesis 3:15, las promesas hechas a Abraham en los pactos con Abraham, y usted lo menciona en su libro, también en cuanto al pacto condicional, el único que lo cumple es el judío Jesús. Y entonces eso me demuestra a mí que el verdadero Israel espiritual que pudo cumplir promesas y pacto condicional fue Jesús. Entonces es cuando yo digo en Jesús, judíos étnicos y extranjeros, que llegamos a ser injertados allí, somos el verdadero Israel con él. Sí, Es, así es. Y es el lo que... problema está, gracias por el comentario. Yo creo que está la falta de correlación que la gente hace cuando lee la profecía, porque uno puede leer claramente el capítulo 31 de Jeremías, donde dice, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y el judaizante muy rápido dice, mira, ya te fijaste acá, dice que son 12 tribus y los gentiles ni aparecen, dice, ¿no? O sea que está hablando de toda la casa de Israel, las 12 tribus, obviamente. Pero no leen el libro de Isaías, en donde Dios le dice directamente al Mesías, yo te he puesto como pacto para el pueblo, dice, ¿no? Entonces ahí está hablando de una persona, dando a entender que al hacer el pacto con las 12 tribus, lo hace en una persona. Esa persona representa a las 12 tribus, ¿verdad? Y esa persona es el Mesías. Él es el verdadero Israel. No solamente es verdadero israelita étnico, sino que al mismo tiempo es verdadero israelita en fe. Entonces, él cumple no solamente todas las profecías, cumple todos los mandamientos de manera legal para que todos los requisitos de la ley mosaica que necesitaban ser cumplidos fueran cumplidos en él. Por eso el apóstol dice tantas veces como en el libro de Efesios, dice, en él fuimos redimidos, en él fuimos predestinados, en él fuimos bendecidos. O sea, usted lee el apóstol Pablo y es puro en él, en él, en él, en él. O sea, no dice en la Torá, dice en él, ¿verdad? Entonces, yo creo que
está de más decirlo porque es una redundancia estar hablando de lo mismo, pero el apóstol quiere que nosotros entendamos quién es el personaje central de lo que es toda la película, si lo queremos poner así, ¿verdad? Y no podemos desvirtuarnos yéndonos por las tangentes en cosas que pueden ser curiosas para nosotros, pero nos salimos del personaje central de toda la historia bíblica. Correcto. Y me gustaría comentar también, hermano, porque es curioso que cuando las personas quieren hacer la escritura sobre los hombres, sobre las criaturas, porque los judaizantes se convierten, aunque critican a los evangélicos y a los católicos y a todos los que no se unen a su secta, se convierten en idólatras de un pueblo, de una ciudad. Y no, o sea, para mí, no tienen diferencia entre los católicos que adoran imágenes, porque se murió fulano y vamos a hacerle un santo, a ellos que adoran un pueblo y una ciudad. Son tan idólatras como lo puede hacer cualquier otra religión que no, ni siquiera sea cristiana, pues. Solamente quería decir eso porque es que yo los veo peleando por el pueblo étnico de sangre y se aferran tanto a eso y las prédicas de ellos terminan que es que la salvación viene de los judíos. Y yo siempre digo, sí, amén, del judío Jesús, que cumple toda la ley y que cumple todas las promesas. Pero de ahí en adelante ningún judío me salva, solo Jesús. Así es. Y eso nos trae a un comentario final que creo que con eso vamos a terminar, a no ser que haya alguna otra pregunta final. Pero tenemos que tener cuidado con dos cosas. Una es la toralatría. Toralatría. ¿Qué significa eso? Idolatría a la Torá, ¿verdad? Y segundo, no quiere decir con esto que la irrespetemos. No se trata de irrespetar a la ley de Dios. Se trata cuando nosotros la idolatramos, ¿verdad? Pensamos que le damos una función que no tiene. Es como los católicos que toman a la Virgen María, que cuando nosotros la respetamos y entendemos su papel no hay ningún problema. Pero cuando la sacamos del papel que la Biblia le da y le atribuimos funciones que no tiene y la ponemos en un lugar que la Biblia no la pone, entonces nos metemos en un serio problema, ¿verdad? Ya caemos en la mariolatría. Bueno, pues aquí ellos caen en la toralatría, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también, quiero decir, nosotros no somos antisemitas, somos abiertamente antisemitas. Amamos a todos los pueblos, oramos por todos los pueblos. Queremos que la misericordia de Dios nos llegue absolutamente a todos. Pero tenemos que tener mucho cuidado en caer en la israelolatría. También ese es otro problema. Entonces, si nosotros nos ubicamos y nos centramos en el Mesías, Él nos va a dar el correcto entendimiento y el correcto sentimiento hacia su pueblo de étnico y hacia su escritura, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Y acá tenemos a Luis Ortega, que tenemos una pregunta o un comentario. Sí, mire, un comentario. Bueno, en la iglesia llegó un hermano pues ya se hizo miembro, pero viene de una iglesia judaizante y como que sí vemos como, creo que usted lo ha dicho también en sus clases, como que traen un conocimiento extra, ¿no? Más, porque pues traen las palabras del hebrañol y todo el significado. Entonces, como que no, la iglesia no se percató tanto de eso. Dijo, bueno, que siga enseñando y empezó a tomar unas hermanas y de repente híjoles, ay no. En la Santa Cena una hermana decía, no, yo no voy a tomar la Santa Cena porque voy a guardar el día que es. Hoy no voy a tomar la Santa Cena, lo voy a tomar el día que es. Yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y otra hermana le decía, oye, queremos un apoyo para dar a una persona que no es cristiana y queremos darle estudios bíblicos, pero quedémoselo el sábado. Y dijo, no, es que yo el sábado lo guardo.
Y yo dije, híjole, ¿qué onda? Ahí es donde ya se me prendió el foco. Dije, no, esto ya no está bien. Entonces, ya compré los 3 libros que usted está ahí, ofreciendo acá de Kindle electrónico y he estado estudiando un poco. Están buenísimos, muy buenos los libros, de verdad, me han ayudado mucho. Pero yo antes de leer los libros, creo que apenas estoy iniciando en esto. No sé si esté bien escuchando un poco a la hermana, en el sentido de que hablé con una de estas hermanitas de mi iglesia y me decía, no, a ver, Luis, yo me llamo Luis, a ver, ¿qué Jesús no fue judío? Y yo le dije, pues sí, pero a ver, Jesús, estás hablando de Jesús, la segunda parte de la Trinidad. No estamos, yo digo, no sé si esté bien en eso que le dije, pero yo le dije, no estamos hablando de un Jesús étnico, no estamos hablando de un Jesús de una raza, de un lugar. Para mí, Jesús es la segunda parte de la Trinidad y ya encerrarlo como en una etnia, como él es judío y esa parte, le digo, si Jesús es la segunda parte de la Trinidad, no puedo, yo para mí no puedo encasillarlo en una etnia y decir, es que él es judío, él es que él fue, o él es, o sea, verlo de esa forma, digo, no sé si estuvo bien lo que le dije, pero sí lo entendió, dijo, como que tienes razón esa parte, no puedo encerrar a Jesús la segunda parte de la Trinidad como en una etnia, como él es del pueblo cuando él es divino, o sea, se encarnó, sí se encarnó, pero digo, no sé ahí cómo está el rollo. Sí, yo creo que al haber dejado entrar a este personaje a enseñar en la iglesia a cualquier nivel, dejaron entrar el veneno. El punto es de que el pasaje es muy claro cuando dice un poquito de levadura leuda toda la masa. Este personaje lo que está haciendo su trabajo. Está judaizando y empezando. Primero encuentra las personas más idóneas y apropiadas con cuales empezar su judaizantismo. Y una vez que gane a 3, 4, 5 hermanas, esas 5 hermanas se van a hacer cargo de crear un problema grande en la iglesia hasta que la iglesia se judaice completamente. Entonces, ¿sabe por qué? Le voy a decir esto porque como pastor que yo fui, le voy a decir parte de mi experiencia. Cuando un judaizante varón está en una congregación es mucho más fácil decirle, por favor, retírate, que decírselo a una mujer. Porque cualquiera que sea la razón, para uno como pastor es mucho más difícil decirle a una hermana, por favor, retírese de la congregación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entendemos de la misma palabra que debemos tratar a las hermanas como vasos más frágiles. Entonces, cuando respetamos la palabra y tenemos ese temor de Dios, se nos hace mucho más difícil. Pero eso es precisamente por donde empiezan los judaizantes. Porque una vez que judaicen a 2, 3, 4, 5 hermanas, imagínense qué va a pasar. ¿Sí me voy a entender? Y es por allá Sí, por donde empiezan. no, sí, incluso, perdón, una hermana de verdad, yo le mandé casi todos los videos del hermano de Teología Paulina, bueno, algunos, y unos donde sale también usted hermano, y también se lo mandé a ese hermano, pero yo cuando se lo mandé a la hermana, me dijo, no, yo no quiero nada de eso. A ver, ¿quién te autorizó a ti para que tú digas que eso está bien? Le digo, a ver, ¿quién te autorizó a ti lo que tú estás diciendo? Si eso no se lo enseñamos en la iglesia. Le digo, ¿quién te autorizó a ti? Y le digo, y te los mando y velos. Le digo, ¿tú crees que yo por conocerte de años te voy a compartir algo que no es correcto? No, velos, le digo, velos. Me decía, pues no sé, esto que estoy aprendiendo está muy bueno, me está gustando, me siento bien, que no sé qué, no sé, voy a ver. Le digo, échale ganas. Yo te quiero, hermana, vamos a echarle ganas, velos, no está bien. Y ya después hablé con el líder, ¿no? Un líder que tenemos por célula, grupo, y ya le dijo, oye, mira, esta cosa está pasando. Y sí, voy a hablar con él. Y digo, como en muchas iglesias no hay tanto ese tema, pues como que se les hace normal, pues tiene conocimiento el hermano, está ayudando, hermanas le está gustando, hermanos, y los dejan. Entonces sí, ya pusimos un alto con el hermano, pero digo, bueno, es algo que quería compartir. Sí, gracias. Y hay que tener mucho cuidado. Quiero decirles que la secta de los judaizantes, precisamente por eso es que cambió el enfoque que estaba trayendo en el canal
y vamos a estar enfocándonos más en eso, porque están estando presentes en muchas congregaciones de nuestros hermanos y realmente están causando problemas serios y graves a la fe de muchos. Y es necesario que hablemos decididamente, afirmativamente y bíblicamente en contra de este tipo de tendencia. Realmente ahorita lo que está atacando a la iglesia no son ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni ya ni siquiera los unicitarios, no solo Jesús, que antes nos daban tanta batalla. Realmente la secta del día de hoy es la secta judaizante. Y hay que tener mucho cuidado. Y de una vez les advierto, no dejen entrar ni lo más mínimo de ello en su congregación, porque empiezan con lo más suave y lo que aparentemente tiene menos impacto, pero ese nada más es el gancho para poder entrar. Una vez que entren, es como un vendedor. Una vez que mete el pie en la puerta, usted no la va a poder cerrar. ¿Y qué pasa? Para que usted cierre su puerta, él le va a decir, cómprame algo. Una vez que usted le compre algo, entonces ya saca el pie. Pero si usted se descuida, no solamente le va a vender algo, sino que se va a meter hasta la casa y le va a vender todo el catálogo, porque así va a pasar. Sí, hermana Angélica, y luego hermana Yoli. Ajá. Sí, que bueno, una inquietud o una pregunta a usted como pastor. ¿Cree usted que hay alguna o hubo alguna deficiencia, algo equivocado, algo que le ha estado faltando al actuar de la iglesia para que llegue a ser un problema esta secta de los judaizantes? Pues yo lo digo porque acá donde yo vivo, el tema todavía no ha afectado a las iglesias, pero es muy similar el tema del legalismo que hay. Acá está llenísimo de iglesias legalistas, de esas que si te cortas yo si me corto la punta del cabello, bueno, estoy destinada al infierno. Sí. Entonces, yo creo que el argumento, yo llevo 30 años en la iglesia, un poco más, jamás escuché hablar de la ley de Cristo, ni de la, o sea, ni relacionar el Pentecostés con la venida de la ley del Espíritu Santo. Tristemente, lo vengo a entender todo esto ahora cuando yo empecé a investigar en la postura preterista. Entonces me encontré con estudios bíblicos que jamás había visto. Y las iglesias, las que yo conozco, parecen en una nube de legalismo muy similar, o sea, porque las respuestas que yo le tendría que dar a ellos son casi las mismas que le daría a un judaizante. No conocen la gracia, no conocen la ley, no entienden que están en el reino de Dios. Pero los estudios bíblicos no los veo en las iglesias. No sé si, Sí. ¿qué le parece a usted? El problema serio está, desde mi punto de vista pastoral, en que las iglesias, sin darse cuenta, tienen una mixtura de antiguo pacto con nuevo pacto. Se consideran como iglesias de nuevo pacto, pero cuando uno empieza a analizar qué es lo que creen a profundidad y qué es lo que practican, uno puede hacer una lista larga de cosas que son del patrón del Antiguo Testamento y que las tienen bien penetradas en su práctica diaria en la iglesia, y precisamente porque no se dan cuenta que están haciendo eso y mezclando dos pactos que no pueden ser mezclados, y uno tiene que tomar su decisión cuando uno lo entiende en qué pacto va a vivir. Por ejemplo, los judaizantes, ellos ya tomaron su decisión y ya entienden claramente en qué pacto quieren vivir. Para mí escogieron el pacto errado, pero ellos están bien claros en qué pacto quieren vivir. Y nosotros tenemos que tomar también nuestra decisión en qué pacto queremos vivir, pero tenemos que depurar ese pacto y realmente entender qué significa vivir en la gracia de Dios, qué significa vivir por el Evangelio, qué significa vivir en el nuevo pacto, qué significa vivir por la ley de Cristo y no por el decálogo mosaico. Y eso hace un gran cambio. ¿Y qué significa vivir por el Espíritu Santo?
¿verdad? Entonces, que vivir por el Espíritu Santo tampoco significa tener un punto de vista neopentecostal, de nuevas revelaciones que van en contra de la Escritura y ese tipo de cosas. No, yo no creo en eso, ¿verdad? No creo en el neopentecostalismo, ni en el Evangelio de la Prosperidad, ni nada de eso, ¿verdad? Pienso que es una desviación también que viene por la falta de entendimiento de la Escritura. Porque el mismo que se desvía para ese neopentecostalismo no ha entendido que el nuevo pacto es la revelación final de Dios en Cristo. Piensa que hay una revelación todavía por encima de esa. Y está equivocado, está errado, ¿verdad? Y el otro, el que es judaizante, rechaza la nueva revelación en Cristo y se quiere quedar con la parte parcial del primer pacto, que es el antiguo. Entonces, ni uno de los dos está realmente en el nuevo pacto. Entonces hay que evitar esos extremismos y hay que conocer bien el nuevo pacto para que uno pueda entonces vivir en libertad y decir, voy a vivir en la libertad con la que Cristo me hizo libre y no voy a dejar entrar ningún tipo de legalismo. Todos esos legalismos que usted me dice son las mismas bases del judaizantismo, nada más con sabor judío, ¿verdad? Que de plano quiero aclarar, nosotros no tenemos nada en contra de los judíos. Ser judío es una cosa y ser judaizante es otra muy diferente, ¿verdad? No estamos hablando en contra de los judíos. Puede ser que alguna persona, por el parecido de las cosas que se practican, piense que estamos hablando en contra de los judíos o del judaísmo en sí mismo. No, ese no es el problema. El problema es de aquellos que quieren practicar el judaísmo cuando no son judíos, ¿verdad? Esa ya es otra cosa, ¿verdad? O cuando, aunque sean judíos, le quieren implantar o imponer a los gentiles una práctica que no le corresponde. Entonces, ese es otro problema. Pero un judío que practica su judaísmo, no tenemos ningún problema con eso. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Pero espero que eso haya sido una respuesta clara para usted, hermana Angélica, desde mi punto de vista, ¿verdad? Bien, bien, gracias. Usted misma lo dijo, ¿no? Hasta ahorita apenas estoy empezando a entender que la llegada del Espíritu Santo y la ley de Cristo y el nuevo pacto, todo es un solo paquete completo con la gracia, en fin. Es Bueno, cierto. es que así es. Pero hay que darle gloria a Dios de que aunque hayan pasado 30 años, le está permitiendo conocer la gracia de Cristo, ¿verdad? Así es. Amén. Amén. Sí, hermana Yoli. Sí, quería contar lo más breve posible una experiencia que tuve. Por la providencia para aquellas personas, el Señor me lleva a una iglesia donde estaban comenzando a deslizarse. Y me di cuenta, y es muy importante lo que usted dice, hermano, que una gotica de cianuro en un vaso de agua te mata, ¿no? O sea, que hay que evitarlo. Ellos tenían una mezcla de ir a servir supuestamente, porque ellos según querían convertir a unos conocidos que tenían en una iglesia adventista del séptimo día, y resulta que por estar dejando acariciar sus pensamientos, por ahí empieza la cosa. Empezaron con el sábado, después con el puerco, después empezaron, me supongo que se rodearon de gente que estaban en esto de las raíces hebreas, y mi hija se estaba congregando allí. Y yo voy a visitar la iglesia para ver dónde estaba congregándose mi hija. Y cierran el servicio, todo bien bonito, pero estaban predicando del Viejo Testamento y no salían del Viejo Testamento. Y cierra el pastor con que la salvación, porque la salvación viene, o sea, ese fue el cierre. En vez de decir tenemos salvación en Cristo Jesús, por gracia, no, la salvación viene por los judíos. Entonces, yo dije, ay, esto no me gusta. Y le digo a mi hija, no, mami, te prometo que esto no había pasado antes. Entonces, bueno, yo finalmente comienzo, por algo que pasó en la congregación donde estaba, comienzo a visitar esta iglesia ya como a pertenecer a ella, y empiezo a influenciar. Y yo decía, ¿por qué no están celebrando la cena del Señor?
ya tengo 3 meses aquí, necesito celebrar la cena del Señor porque esa es la manera de decir que Cristo viene y hacer memoria de su sacrificio en la cruz, de lo que Él hizo, su sangre, su cuerpo. Y me daban la vuelta y me mareaban y no hallaban qué responderme, porque como yo no era una niña espiritual, ya yo tenía conocimiento de la palabra. Y, y bueno, finalmente esta iglesia terminó invitando a la congregación a celebrar el Yom Kippur y en su página de Facebook decían, hay que imitar a esto, este sí es el verdadero pueblo de Dios. Y ya yo no pude más. Yo dije, no. El verdadero pueblo de Dios tiene el Espíritu Santo en él. Y camina por fe en Jesucristo, que es el Mesías de ese pueblo. Entonces, pero lo interesante de todo esto es que me apoyo en eso que usted aconseja, que no podemos estar permitiendo que alguien venga a acariciar nuestras memorias, nuestros pensamientos con enseñanzas que están fuera de Jesucristo como nuestro Salvador. Fíjense que yo salgo de esa iglesia mal, porque yo soy muy celosa con el Señor y al ratico ya empecé a ver en su página de Facebook, no, la Trinidad es falsa, Jesús no es Dios, Jesús es un hombre nacido de José. Y entonces lo triste de los judaizantes es que no reconocen a Dios encarnado y por consiguiente ellos quieren que Jesús se someta a la Torá. Pero como Jesús es Dios, está por encima de la Torá, y eso no lo logran entender ellos, pero es que porque han apostatado de la fe, han apostatado de todo. Y bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias. Por nada. Bueno, yo no sé si Luis hace un rato apareció porque quería despedirse o quería preguntar algo o decir algo. No, más que nada, bueno, yo creo que más de algún comentario vaya a recibir igual de lo de Raíces Hebreas en este video. Y ellos cuando se van al comentario midrágico que hiciste tú, del apóstol Pablo, ellos toman esa parte donde dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y ellos ahí cambian y dicen bajo la ley del pecado, que no se está refiriendo a la ley de Moisés. ¿Qué le responderías a ellos? Bueno, pues es muy claro que en el contexto de toda la epístola no está lidiando en contra de la ley del pecado. La ley del pecado no vino 430 años después de la promesa a Abraham, ¿verdad? La ley del pecado ya estaba ahí justo después de que Adán pecó y cayó en el pecado y la pecaminosidad apareció y fue transferida al resto de la humanidad. O sea, el tema de que se está hablando es la ley que vino 430 años después. Luego explica el orden histórico de la ley a través de cuando dice que era un tutor. Yo creo que no han entendido qué significa un tutor, ¿verdad? Pero la palabra que aparece allá, que está traducida como ayo en la versión Valera o como tutor en otras versiones, a veces no nos comunica correctamente el sentido del término. La mejor traducción de esa palabra es niñera. Si entendemos lo que significa una niñera, ¿no? Entonces, de hecho, esa ley fue una niñera. ¿Y a quiénes cuida una niñera? ¿A adultos o a niños? Yo pregunto. A los niños. A niños, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en el mundo grecorromano de donde Pablo está utilizando esa figura, el peidagogos era eso. El peidagogos nuestro el día de hoy, de donde viene la palabra, es un pedagogo, es un maestro. Pero en el mundo griego, un pedagogos no era un maestro. El maestro era un didascalos, el que enseñaba en la escuela. Se dice didascalos en griego. El pedagogos era un esclavo que trabajaba en una casa, una niñera, por así decirlo, que se encargaba de llevar al niño, al hijo del dueño de la casa. Como él era un esclavo, lo llevaba y lo cuidaba por el camino hasta llegar a la escuela.
que en el camino no se fuera a tropezar, que no se cayera, que no saliera corriendo y que se pegara en algún lugar, en fin, lo llevaba de la mano para que el niño llegara sano y salvo a la escuela. Y cuando llegaba a la escuela se lo entregaba al maestro. Entonces era su guardián, su custodio. De esa manera la ley fungió históricamente con el pueblo de Israel, porque cuando el pueblo de Israel fue tomado por Dios en el Sinaí, era un niño. No conocía de las cosas de Dios. Apenas iba a entrar en relación con el pacto. Y así fue caminando. Lo fue tratando como un niño. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, cuando ya llegó el tiempo en que debía de madurar, entonces Dios envía a Cristo, los redime de la ley, los rescata de la ley, no de la ley del pecado, sino de la ley que acaba de hablar en el capítulo 3. Y entonces dice que les da la adopción de hijos. Ahí está utilizando otra figura del mundo grecorromano, porque en el mundo grecorromano se adoptaban hijos siendo mayores de edad, ya después de los 18 años, ya como adultos, con todas las, con todas las prerrogativas de una persona adulta, de un ciudadano, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es que cuando Dios nos adopta a nosotros o a los judíos al sacarlos de la ley, no los adopta como niños, sino los adopta como adultos, ya con todas las facultades de un adulto y también con todos los derechos de un adulto. De manera que somos hijos adoptivos de Él de esa manera. Pero la pregunta es, tú la ley que le pones a un niño pequeño, que le dices, no toques la estufa porque te vas a quemar, no agarres el cuchillo porque te vas a cortar, ¿le tienes que decir todo eso a una persona adulta que ya tiene 25, 30, 40 años? ¿Por qué no? Porque ya lo ¿Por qué no sabe te ya. lo tienes que decir? Claro. Porque ya es redundante, o sea, ya no está en una edad de que le tienes que estar enseñando ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo viene para una persona que ya está madura, ya como adulto, y entonces ese Espíritu Santo es el que te va a guiar de ahora en adelante. La función histórica de esa ley con el pueblo de Israel ya terminó, y la función histórica del Espíritu Santo siempre con el pueblo de Israel, pero ahora creyente, y en ese pueblo con los gentiles injertados, haciendo un solo pueblo, entonces ya tiene un nuevo tutor, una nueva niñera. ¿Y cuál es el trabajo de esa nueva niñera? Guiarnos hasta entregarnos en las manos de Jesús cuando venga por segunda vez. Y cuando ya venga por segunda vez y nos entregue en sus manos la nueva niñera que es el Espíritu Santo, entonces ya no va a haber más necesidad de otra niñera. ¿Por qué? Porque ya estamos en las manos del Maestro y ya no nos vamos a separar más de Él nunca más. Entonces no puede ser de la ley del pecado. O Ese sea, enlace que se el bajo la propio manga. contexto te lo va diciendo, ¿no? O sea, a no ser que quieras no hacerle caso al contexto. Claro. Ese enlace, como te digo, que sacan bajo la manga para poder dar su propia interpretación del texto. Y la gente le va a creer si es que no conoce bien la epístola a los Gálatas. Si no conoce mm, digamos, la argumentación de Pablo, todo el argumento que empieza desde el primer capítulo, tú tienes que estudiar desde el primer capítulo para que vayas llevando paso a paso por qué está enseñando eso. Claro, ellos te llenan la carta de Romanos para poder explicarte Gálatas. Ujú. La ley del pecado, la ley. No hace falta que tú llegues. De hecho, si tú lees la epístola de Gálatas, no te va a mencionar la ley del pecado en ninguna parte. Nada más menciona la ley mosaica. Claro, así es. Sí, hermano Melvin, adelante. Profesor, no sé si hay tiempo para un comentario y una pequeña preguntita, mi Sí, hermano. adelante, ya Sí. estamos aquí, pues. Ok, esto va referente con lo que estamos hablando, mi hermano. Hablaste un poquito de las raíces hebreas, que es un tema que te fascina, mi hermano. Y amén. Brother, sí, tengo entendido, mi hermano, que poco a poco, como tú lo mencionaste, que un poquito de levadura puede hacer un desastre, ¿no? Y creo que estas denominaciones han llegado poquito a poquito, poniendo elementos y ciertas cositas a la verdadera iglesia, ¿no? Digamos, más que todo las pentecostales. Ahora Ujú. bien, mi hermano, mi pregunta va
Yo sé muchas iglesias que son meramente pentecostales, pero tienen, digamos, por costumbre meter o incluir ciertos elementos que las raíces hebreas los mete, bueno, o se metían que son del Nuevo Testamento, ¿no? Perdón, del Viejo Testamento. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? En la mayoría de las iglesias pentecostales todavía se pide el diezmo, ¿no? Otros te dicen pasen al altar, ¿no? Desde ahí tú te estás mirando que están tomando ciertos elementos que tal vez no sean perjudicantes, pero bueno, entre otros, ¿no? Una vez fui a una iglesia pentecostal, meramente pentecostal, y empezaron a pedir la primicia, que cada uno traiga su primer cheque, y bueno, yo sé que la iglesia es pentecostal. Entonces, estas cositas y otras, mi hermano, perdón, eh, digamos, hasta dónde debemos de parar la carreta, digamos, decir, no, hasta aquí no más, para no ir dándole entrada a este fenómeno raro que arrasa con todo, ¿no? Y vamos a ser Ujú. conscientes, en todas las iglesias prácticamente se utilizan estos pequeños elementos y pasen al altar y bueno, entre otras, ¿no? No quiero redundar en eso, mi hermano. Entonces mi pregunta sería, vamos a ver, si vamos a ser, digamos, tal vez celosos o estricto, digamos, ¿hasta dónde podríamos nosotros decir ya, no, hasta aquí, no seguir metiendo esto? Ok. Incluso algunos ponen algunas banderitas, son cosas sencillas, ¿no? Pero que al final de cuentas, no sé, te puede llevar a algo un poquito más profundo. Bueno, espero haya sido claro, mi hermano, con mi pregunta y comentario. Sí, sí, es muy claro. Ahora, yo creo que tenemos que, ahora que nos damos cuenta de que todo eso empezó poquito a poquito, nos damos cuenta de que ese poquito a poquito no fue correcto desde el momento en que empezó. Porque si hubiera sido nada más poquito y poquito y no se dio a más, bueno, uno diría, bueno, el poquito a poquito no pasa a mayores porque sabemos que se va a descontinuar y no va a pasar más. Pero ese poquito a poquito nos hemos dado cuenta que históricamente se ha ido inmiscuyendo en todo lo que es la iglesia cristiana y sí es problemático. Por ejemplo, aquí quiero mencionar algo bastante claro y espero que los que lo van a oír no se vayan a espantar, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Ah, Se trata de ir poniendo las cosas en su lugar. Pero, por ejemplo, eso de estar pidiendo las primicias, ¿verdad? La pregunta es, ¿ese concepto de dónde viene? ¿De dónde viene ese concepto de las primicias? Del antiguo pacto, ¿no? Fiesta, sí, la fiesta del viejo pacto. Viene de cuando uno, bueno, primero del ciclo agrícola del pueblo judío, en donde cosechaban y traían sus primicias, las presentaban a Dios, y luego hay otra fiesta también, de la cual un día vamos a hablar, de esta misma serie, y la vamos a abundar, porque creo que es una serie que acabamos de empezar hoy. Empezamos con Pentecostés, pero podemos hablar de la Pascua, cómo se cumple la Pascua, el verdadero cumplimiento. Luego hay otra que es la fiesta de las primicias, que viene en la lista también de Levítico 23, que ya está cumplida en Cristo de igual manera, y tenemos que ver cómo es que Cristo cumple eso. Pero ese es el verdadero cumplimiento es en lo que tenemos que enfocarnos, no en el símbolo, no en la sombra. Pero cuando en una iglesia todavía se vive la sombra y te dicen tienes que traer la primicia de los limones, y ahí vas tú con tu canasto de limones y trayendo eso, o traes tu primicia y en lugar de que tú traigas el fruto de la tierra, te dicen trae tu primer cheque de tu pago. Bueno, tienes que tener cuidado porque eso ya no es primicia, eso es extorsión, ¿ok? Lo que está pasando es que te están buscando la forma de cómo sacarte la plata, ¿verdad? Sin que tú te des cuenta. Eso no es bíblico. Primero porque, o sea, es que bíblico no significa de que porque está en la Biblia, mencionado en alguna parte, entonces ya es bíblico, ¿verdad? Entonces yo también puedo decirte, sí, mira, el pasaje dice, y Judas se fue y se ahorcó. ¿Vas a hacer lo mismo? Nada más porque está en la Biblia. Si te digo eso es bíblico también porque está en la Biblia, entonces lo vas a hacer. No, ¿verdad? No vas a ir y te vas a ahorcar como Judas, obviamente. Entonces, todas las cosas van en su debido orden y en su debido lugar. Entonces, hay que tener cuidado con eso y hay que ir purgando la iglesia de todas las cosas que son antiguo testamentarias, no por el mero hecho de que sean malas, no son malas en sí,
son malas cuando se tergiversa su propósito y cuando se piensan que es una práctica vigente para el tiempo de hoy y para nuestro pueblo gentil, cuando no lo es, ¿verdad? Otra cosa es el tratar eso como el altar, ¿verdad? O por ejemplo, como lo he dicho en otras ocasiones, cuando uno piensa que el lugar de reunión donde la congregación se reúne a adorar y todo eso como cuerpo, le siguen llamando templo a eso, ¿verdad? Vamos al templo, decimos, ¿no? Pero eso no es tanto el problema. El problema es cuando se considera que ese lugar es un lugar santo. No, el lugar no es un lugar santo, es un lugar completamente eh, neutral. O sea, no es ni santo ni pecador el lugar, porque es amoral, no tiene moralidad. ¿Sí me doy a entender? Son 4 paredes nada más. Los que somos santos es su pueblo, en donde habita el Espíritu Santo, ahí sí. Pero si nosotros no estamos dentro de ese local donde nos reunimos, eso nada más es un cuarto con 4 paredes y un techo, y puertas y ventanas. No es ni más santo ni menos santo. Es neutro. ¿Por qué? Porque el problema está en que en el antiguo pacto se le atribuía santidad a lugares físicos, pero en el nuevo pacto no hay lugares santos, solamente hay pueblos santos, solamente hay corazones santos, personas santas. ¿Sí me doy a entender? Nosotros somos el templo de Dios y somos ese lugar santo, pero cuando vamos a un lugar, a veces hasta le decimos a nuestros niños, ¿no? No haga ruido, no haga ruido, porque ya llegamos a la casa de Dios, ¿verdad? Esa no es la casa de Dios, ¿verdad? Dios habita en nosotros, no habita en 4 paredes. Si eso lo escuchamos o lo decimos, y si eso nos perturba o nos asusta, pues leamos lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? O aún Esteban, cuando dice, Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Entonces, ¿cuál fue el resultado de aquellos que se espantaron y no aceptaron esa réplica que Esteban dio? Lo apedrearon. ¿Y quiénes fueron? Los que resistían siempre al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos precedentes en la Biblia para eso. Pero todo ese tipo de conceptos, o esas iglesias donde está el shofar ahí, o donde está la bandera de Israel ahí, o sea, lo que están diciendo es que son sionistas. En lugar de tener como símbolos importantes al Mesías, más importante que el Mesías es el shofar, más importante que el Mesías es la Torá, más importante que el Mesías es la bandera de Israel. Entonces, con lo que están identificados y lo que aman ellos es el pueblo de Israel étnico, no al Mesías. ¿Sí me doy a entender? El Mesías para ellos es secundario. El Mesías para ellos es como un enviado que vino a ensalzar la Torá y a ensalzar al pueblo de Israel. Vuelvo a repetir, no estamos en contra de ninguna de esas dos cosas en sí mismas. Y en sí mismas ninguna de esas dos cosas es mala. Al contrario, pero visto en su debido orden y en su debido valor, no fuera de su función bíblica. Entonces, hay mucho que hacer, mucho que trabajar, ¿verdad? O por ejemplo, cuando uno está en una congregación y te dicen, vamos a celebrar la Pascua, ¿verdad? Y uno dice, la Pascua. ¿Y qué quieres decir con eso? Bueno, pues tenemos que celebrar la cena del Señor, o la Santa Cena, o la comunión, o como le llamen. Estamos hablando nada más de la ceremonia instituida bajo el nuevo pacto por Cristo. Pero ya desde que le introduzcamos elementos foráneos, ya le introducimos, ¿qué será? Un pan jalá judío, ¿verdad? Que ya es un elemento foráneo ahí, o le introducimos hierbas amargas, o le introducimos alguna cosa como para, bueno, si lo estás usando para dar una clase de cómo se hacía una Pascua judía antigua y estás queriendo mostrar pedagógicamente cómo se hacía, bueno, eso es otra cosa. Pero el que uno diga, en lugar de la Santa Cena vamos a celebrar eso, y esa va a ser ahora nuestra celebración, eso es una cosa muy diferente, ¿o no? Ya cambia el propósito completo, ¿no? Porque una cosa que yo te quiero enseñar una fiesta, cómo se hacía antiguamente, sus raíces,
los elementos y tú entiendas pedagógicamente cómo se celebraba y luego podamos ver cómo se cumple en el nuevo pacto, eso es una cosa. Pero que yo diga, vamos ni siquiera a conocer lo que es el verdadero cumplimiento en el nuevo pacto y enfoquémonos nada más en la sombra del antiguo y empezar a contar los días y empezar a hacer todo lo que se reescribe del antiguo pacto, pues entonces eso es regresar al antiguo pacto. Y ya ni al judaísmo, al antiguo pacto, porque judaísmo es otra cosa. Judaísmo es como se practicaba el antiguo pacto durante el tiempo de Cristo. Eso es judaísmo, ¿verdad? Pero antiguo pacto existía desde antes del tiempo de Cristo. Bueno, entonces no sé si con eso me dio a entender, hermano Melvin. Sí, profesor. Entonces, en conclusión, digamos, para ser estricto y para evitar esto a un futuro, desde un principio, cuando ya empiezan a notarse cualquier elemento medio raro, pues pararlo, ¿no? De Sí, una forma piadosa, académica, y decir, no, ya claro. esto, ya no. Ok, gracias, profesor. Por lo menos preguntarle a la persona que lo quiere introducir, oye, ¿cuál es el propósito por el que se va a hacer esto? ¿Verdad? ¿Qué se busca lograr con esto? Sí, lo que yo veo que es inocente, algunas cositas, bueno, al menos lo que yo noto son cositas inocentes que ellos como pasen al altar, traigan el alfolí, digo yo, son elementos inocentes que ellos están metiendo, pero bueno, después de todo lo que se está viendo, Sí, ya ahora se lo bien, más... voy a mencionar algo que, como digo, ya que estamos en eso, vamos a hablar claro de una vez, ¿verdad? El diezmo que se pide en las iglesias, eso es del antiguo pacto, no es del nuevo pacto. Ahora, no quiero que me vayan a malentender, por eso sigue esta explicación. Yo sí creo en que uno deba tener un corazón generoso y ayudar al mantenimiento de la congregación donde uno asiste. Pero se puede instituir un sistema diferente a los diezmos. ¿Se me doy a entender? O sea, es natural que si uno participa de una casa y es miembro de una casa y hay gastos, pues entre todos los que estamos ahí necesitamos solventar los gastos, ¿verdad? Pero de eso a que me digan dos cosas, lo vamos a hacer a través de un sistema de diezmos, eso es una cosa. Y luego que me digan, si no diezmas es pecado y me lo echen en cara, eso es otra cosa. ¿Sí me doy a entender? O sea, uno puede, aún el mismo pueblo judío el día de hoy, mantienen sus sinagogas y no piden diezmo. Y tienen un sistema para poder mantener y llevar y correr sus sinagogas, hacerlas funcionar, ¿verdad? Entre todos se preocupan por ayudar para solventar los gastos, cualquiera que sea, pero no necesariamente a través de un sistema de diezmo, y mucho menos que el que no diezma le digan que está pecando delante de Dios y luego le achacan en la cara Malaquías capítulo 3, diciéndole que está robando a Dios. Eso es otra cosa. O sea, eso es apoyar el antiguo pacto con otro pasaje del mismo antiguo pacto. Entonces, pues entonces del antiguo pacto no hemos salido, ¿verdad? Pero si para dar a entender a la congregación que es necesario cooperar, entonces lo enfocamos desde el punto de vista no de los diezmos, sino que Dios ama al dador alegre, entonces es una cosa diferente. Bajo el nuevo pacto podemos cooperar, lo hacemos con alegría, lo hacemos ya como el Señor nos haya dado, lo hacemos con apertura, pero nunca como una regla del 10%, nunca como una regla de que si no cooperas, pues te vas a condenar y te vas a ir al infierno, nunca como que te vamos a malver porque tú no diste cuando otro sí dio. En fin, ¿sí me doy a entender? Hermano Melvin, Sí, profesor, completamente de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo que uno puede dar el 5, 10, 15, 20, claro. Ahora, 30, o sea, ajá, dependiendo de su corazón. así Pero es. sí, creo yo que, bueno, diezmo principal y otros elementos, pues, son hasta como usted lo dijo, hasta de una forma que si no das el 10, pues te quitamos tu privilegio, porque si eres capaz
de robar el diezmo, ¿qué no vas a ser capaz? Y bueno, y ahí sí yo no estoy completamente de acuerdo, mi hermano. Y bueno, pero son cosas internas que también uno debe de estar preparado, Sí. ¿no? Ahora, el punto es de que cuando uno está hablando de este tipo de cosas y uno dice, ya no está vigente la ley del antiguo pacto. Entonces, cualquier judaizante con justa razón te puede preguntar, y entonces, ¿por qué piden el diezmo en tu iglesia? Y tienen razón para cuestionarlo. Ahora, no habría ninguna forma en que ellos pudieran atacarnos si cuando nos digan, ¿y por qué piden el diezmo en tu iglesia? Y tú dices, nosotros no creemos en el diezmo y no lo pedimos. Así que ahí no tienes ningún punto en cuanto a querer argumentar. Somos consistentes con nuestra propia teología. ¿Sí me dio a entender? Bueno, mis hermanos, esto que Sí, menciono mi hermano, sí, no es para que lo saquen de proporción, sino dentro de lo que es la enseñanza bíblica, ¿verdad? Vuelvo a repetir, yo estoy a favor de ayudar, estoy a favor de cooperar y a favor de hacerlo según los lineamientos del nuevo pacto. Y para eso tenemos 27 libros, ¿verdad? sí, mi hermano, sí, correctamente de acuerdo contigo y precisamente ahí, esa era la pregunta desde un principio, mi hermano. Estos elementos que no necesariamente la iglesia está judaizando, pero se han metido o están dentro de nuestras congregaciones, como te dije, algunos inocentes, como por ejemplo, ahora vamos a que pasa el grupo de levitas, ¿no? Y pasan todos los cantantes. O sea, Ujú. cositas que parecen insignificantes, pero bueno, ya tú diste más o menos una respuesta que todas estas cositas hay que ir poniéndole un freno antes que avance. Y muchas gracias por la clase, mi hermano. Muy edificante, como siempre. Y, no- y no hay necesidad de decir levitas, con que digamos adoradores, alabadores de Dios, con eso es más que suficiente y estamos comunicando correctamente lo que queremos dar a entender con ello, ¿verdad? Amén. Bueno, ¿alguna última pregunta, un último comentario? Si no, pues con eso vamos a cerrar. Vamos a, creo, a dividir el video en dos partes, la exposición y luego preguntas y respuestas, porque tuvimos un buen tiempo de preguntas y respuestas para que lo podamos dividir en dos partes el video. Bueno, les invito a que no fallen la próxima semana. El próximo sábado va a estar Amós Hidalgo Acosta con nosotros llevando a cabo la clase. Les digo que va a estar buenísima la clase. Va a estar preparándonos para introducirnos, para darnos una introducción del libro de Apocalipsis en cuanto a la consumación del pacto. Y yo sé que va a estar muy buena la clase. Así que les digo porque ya vi las diapositivas que él compartió conmigo, ¿verdad? Así que de antemano les dejo saber que esto se va a poner bueno, ¿verdad? Bueno, mis hermanos y hermanas, les dejo bendiciones, que tengan un feliz fin de semana y como decía el canto por allá, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve, ¿verdad? Bueno, entonces mis hermanos, los dejo, bendiciones. Bendiciones, Hasta Ben. la próxima Bendiciones a semana. todos. Hasta la próxima semana. Aquí les espero a la misma Amén. hora y en el mismo canal. Y recuerden de darle un like al canal con el nuevo logo y promocionarlo. Y cuando ustedes vean que digan, no, pero ese no es el logo, díganles, es que ya tiene un nuevo logo. Y busca el capítulo 2 Corintios 3:17 para que lo busquen en la Biblia y se enteren de qué se trata el nuevo logo, ¿verdad? Bendiciones. Nos vemos. bendiciones.